Buenas tardes, hoy les voy a hablar un poco sobre el matrimonio en los tiempos de Roma. Bien, los romanos consideraban este acto un acto sagrado, por ende no dejaban o no querían que un poder público lo sancionara. Es decir, que no habían documentos en donde se constara este acto. Sin embargo, siempre en cada ceremonia habían como mínimo 10 testigos que hicieran testigo de la ceremonia, ¿verdad? Así como también en el año 445 más o menos, en ese transcurso de tiempo, ya las personas podrían casarse, ¿no? Porque antes de ese tiempo solo podían casarse los patricios. Sin embargo, como bien lo mencioné, en ese tiempo ya se podían casar demás personas que conformaran la sociedad, como los plebeyos. Sin embargo, no todos podían casarse. Nunca pudieron casarse los esclavos, las prostitutas, los actores y los extranjeros. Así como también era aceptada la convivencia de pareja. Habían de dos formas. Una forma es que al momento de que la mujer se casara, esta servía directamente al marido, o sea, estaba bajo su mandato, podríamos decirle. Y la otra forma es que a pesar de que la mujer ya no viva con su padre, sin embargo, este va a seguir teniendo poder sobre ella. Entonces, era aceptado de las dos maneras. Así como también el matrimonio tenía mucha relación los con el patrimonio y más que todo en las herencias de la familia, así como también la legitimidad de los hijos. Y bueno, también, o bueno, aún más porque el divorcio también estaba aceptado y de hecho era bastante frecuente, y más aún en la clase alta. Bueno, en dado caso de que un divorcio se diera, la custodia de los hijos, se podríamos decir, pasaba a manos del padre. Y bueno, por eso también era muy común ver a muchos niños de diferente madre viviendo en la misma casa. El divorcio también era así de informal como lo era el matrimonio. El divorcio bastaba con que un solo cónyuge se haya decidido a divorciarse y celebrar el acto igualmente con testigos, y así se podría dar el divorcio. Y bueno, la edad mínima para contraer matrimonio en esos tiempos era de 14 años para los hombres y 12 años para las mujeres. Asimismo, los dos cónyuges tendrían que haber estado de acuerdo en casarse, así como los padres de cada uno. Las ceremonias religiosas se parecen mucho a las ceremonias que hoy en día se siguen practicando. Tienen ciertas características que se comparten. Y bueno, el matrimonio en esos tiempos comienza a cambiar un poquito, o bueno, comienza a cambiar en el tiempo del emperador Augusto, ya que él creó o implementó ciertas leyes, bueno, más que todo las modificó para que el matrimonio pues cambiara. Como un ejemplo podríamos tener a que, como anteriormente lo mencioné, la mujer pasaba a ser como que pertenencia del hombre. Sin embargo, en estos tiempos ya no se le veía así, no se le veía como un objeto, sino que más bien como una relación amistosa, como que la mujer fuera un amigo. Así como también en que, el matrimonio pasó más de, bueno, el matrimonio era un acto de obligación para las personas para poder procrear. Sin embargo, en ese tiempo pues cambió y ya se veía más como
como una relación sentimental, como una unión de personas que buscan para compartir y pasar la vida juntos. Así también cambió un poquito esto, lo del adulterio, que antes de este tiempo, antes del emperador Augusto, se daba como, digamos, que un hombre, siendo soltero o casado, fuera encontrado con una mujer casada, se consideraba adulterio. Sin embargo, si esta mujer no fuera casada, fuera una esclava o una extranjera, no sería considerado un adulterio. Entonces, en este tiempo del emperador, se implementó más y pues se restringió más ese tema del adulterio. Entonces, pues eran casados. De igual manera, si una mujer cometía adulterio o un hombre cometía adulterio, el padre o el marido tenía todo el derecho de matar a los dos que cometieron el acto. Solamente y muchas gracias. La celebración del matrimonio. Se puede distinguir que el derecho romano fue una forma de realizar la celebración del matrimonio, muy distinta a la que conocemos actualmente en el Código Civil guatemalteco, puesto que esta institución del matrimonio estaba muy relacionada con lo que era la iglesia, por lo cual se daba a entender que esta institución estaba entrelazada con lo que es divino, tenía una relación con un ser supremo y con los ciudadanos o con los seres humanos, puesto que unía a un hombre y a una mujer para que vivieran en paz por toda la eternidad en el Imperio Romano. Actualmente encontramos el matrimonio en el Código Civil, específicamente en el artículo 78, que dice así. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de pertenencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Cabe destacar que ahora el matrimonio es una institución social y por lo cual seguidamente vamos a pasar a un ejemplo de cómo se debería de celebrar este matrimonio en la actualidad. Muy buenos días a cada uno de los que nos están acompañando el día de hoy. El día de hoy, viernes 11 de marzo de 2022, se llevará a cabo el matrimonio civil del joven Luis González y la señorita Claudia López, el cual merece mucho respeto, así como la igualdad de derechos a los que van a formar el día de hoy una familia en la institución del matrimonio, lo que conlleva a educar a sus hijos, alimentarlos y cuidarlos, por lo cual yo los exhorto a que tengan una vida de unión para que este matrimonio sea duradero y satisfactorio. A continuación le daré lectura a los artículos 78, 108, 109, 110, 111 y 112 del Código Civil de Guatemala, el cual dice así. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de pertenencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Pasamos al artículo 108 del mismo código, el cual dice así. Apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Artículo 109. Representación conyugal. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar,
De común acuerdo fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los niños y a la economía familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde. Artículo 110. Protección a la mujer. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Artículo 111. Obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar. Si tuviere bienes propios o desempeñare algún empleo, profesión, oficio o comercio, pero si el marido estuviere imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Artículo 112. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido, por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete el marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte de los gastos de la familia. Ok. Muy bien. Les pregunto a los cónyuges si tienen alguna duda sobre los artículos antes mencionados. ¿No? Ok. Les pregunto si están en las prohibiciones que la ley indica para contraer matrimonio en Guatemala. ¿Tampoco? Ok. A continuación le daré lectura a la siguiente acta. En la ciudad de Quetzaltenango, del departamento de Guatemala, el día 11 de marzo de 2022, siendo las 10 horas con 30 minutos, yo, Víctor Manuel Pérez Barrios, notario público constituido, en mi oficina profesional, ubicada en la tercera calle 1-34, zona 7, Jardines de Xelajú, Quetzaltenango, a requerimiento de los jóvenes Luis Felipe González Fuentes y Claudia Vanessa López Ramírez, con el objeto de autorizar su matrimonio civil, por lo que para dar fe de este acto hago constar lo siguiente. Primero, los comparecientes, bajo juramento de decir la verdad en la práctica de este acto, me manifiestan que el primero tiene 22 años, es soltero, guatemalteco, maestro, con domicilio en el departamento de Quetzaltenango, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI con el código único de identificación número 3146 espacio 10134 espacio 0901, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, hijo de Alejandro Romeo González Hernández y de Lucía Alejandra Fuentes Mérida. Manifiesta que ignora los nombres de sus abuelos paternos y maternos, y que su nacimiento se encuentra inscrito en la partida número 112, folio 178, libro número 7, de nacimientos del Registro Civil de Quetzaltenango, departamento de Guatemala. La segunda dice ser de 24 años de edad, soltera, guatemalteca, psicóloga, con domicilio en el departamento de Quetzaltenango, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI
con el código único de identificación número 2352 espacio 12043 espacio 0901, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, hija de Pedro Fernando López Santos y Lucrecia Jimena Ramírez Barrios. Manifiesta que ignora los nombres de sus abuelos paternos y maternos y que su nacimiento se encuentra inscrito en la partida número 232, folio 125, libro número 3 del nacimientos de registro civil del municipio de Quetzaltenango, departamento de Guatemala. Segundo, continúa manifestando los comparecientes que en su deseo de contraer matrimonio entre sí y preguntados que fueron por el efecto siempre bajo juramento. Inciso A, que sus nombres y datos de identificación personal son los consignados en el punto anterior. Inciso B, que entre ambos no existan parentesco legal que impida la celebración de este matrimonio. Inciso C, que entre ambos no exista impedimento legal de otra naturaleza que impida su celebración. Inciso D, que no estén obligados a celebrar capitulaciones matrimoniales porque ninguno de los dos tiene bienes y que adaptan como régimen económico del matrimonio el de comunidad y gananciales. Inciso E, no están unidos de hecho ninguno de los dos con terceras personas. Inciso F, que no tienen bienes de menores incapaces ni ausentes bajo su administración. Inciso G, los contrayentes no presentaron certificado médico prenupcial para existir relaciones de derecho. Tercero, en virtud de lo manifestado por los contrayentes, procedo a darle integral y literal lectura a los artículos 78, 108, 109, 110, 111, 102 y 112 del Código Civil, cuyo contenido es escuchado por los requerientes, que ya fueron leídos al principio de esta acta. Y dice así. Y por último, cuarto, a continuación procedo a dirigir los cónyuges las siguientes preguntas. Al joven Luis Felipe González Fuentes: ¿acepta usted y toma como mujer a la señorita Claudia Vanessa López Ramírez? Ok. Ahora le procedo a preguntar a la joven Claudia Vanessa López Ramírez: ¿acepta usted y toma como marido al joven Luis Felipe González Fuentes? En este momento procederemos a lo que es la colocación de los anillos. Quinto, debido a lo actuado y como notario público en ejercicio de la profesión en nombre del Estado de Guatemala, en forma solemne los declaro unidos en matrimonio. Y al mismo tiempo los exhorto a que hagan verdaderamente efectivos los actos y fines de la institución social, por medio de la cual hoy ponen sus vidas y destinos. No habiendo nada más que decir, se da por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y su fecha de inicio siendo las 11 horas, pasados 30 minutos, constando a la misma de 2 hojas de papel español con un número, sello y firma, cada una adherida a un timbre fiscal de 50 centavos y el acta un timbre notarial de 10 quetzales. El acta será protocolizada de conformidad con la ley. Leo integradamente lo escrito y enterados de su contenido, objeto y validez y además efectos legales. Lo aceptan, ratifican y firman.
y firman, así como las personas que se encuentran presentes y desean hacerlo ante el notario autorizante. Para concluir, solicito la firma de los cónyuges y también los testigos que están aquí presentes. Felicidades. Aquí le hago presente sobre el acta notarial para que ustedes puedan firmar. Capitulaciones y régimen económico del matrimonio. En Roma, el matrimonio no estaba constituido por una sociedad de bienes formadas por el aporte de los cónyuges. El marido disponía libremente de toda la masa patrimonial del matrimonio. La mujer dependía si ésta fuera celebrado mediante cumanum o cinemanum. Para explicar y entender mejor el régimen económico y el matrimonio romano, hablaremos sobre el sistema dotal, que consistía en que el marido asumía las cargas económicas de la casa y de la familia, a las cuales hacía frente con todo su patrimonio individual y recibía a cambio una aportación patrimonial de parte de la mujer o del paterfamilias, para poder así hacer frente más a las cargas familiares y mejorar la situación económica de la vida conyugal. La dote llamada dos o res uxoria en sí es la aportación patrimonial que hace la mujer o el paterfamilias de esta o alguien en nombre de ella al marido con la finalidad de mejorar la situación matrimonial y contribuir al sustento de las causas familiares o las cargas familiares. De igual manera, se hace referencia al régimen jurídico de los bienes dotales, a la dote en el matrimonio romano, la dote en el matrimonio cumanum y la dote en el matrimonio cinemanum. Pero nos vamos a centrar o situar primeramente en la dote cumanum y la dote cinemanum. La primera es la dote en cumanum, que esta hace referencia a la mujer que aporta o contribuye con la figura de su esposo mediante el ingreso de su dote al patrimonio del paterfamilia, cuyo ingreso deberá estar aportado por el paterfamilia de la esposa o por el tutor de la misma. Esta aportación tenía una duración que debería corresponderse con el límite de la vida de los propios cónyuges. Seguidamente, la dote en el matrimonio cinemanum. Con la aparición del matrimonio cinemanum y con ellos la mayor difusión de divorcios, la sociedad romana tuvo que restituir la dote para que la mujer se pudiera amparar con una mayor seguridad en los casos de disoluciones maritales. Para esta restitución de la dote se celebraron auciones en el acto de institución de las mismas, llamándose cautio rei uxoriae. Con esta acción, el marido quedaría obligado a restituir los bienes dotales entregados por la constitución de la conjugium. La reclamación de esta acción hace que la mujer tenga en su poder un derecho propio sobre su patrimonio. Seguidamente vamos a lo que son los tipos de dote, en donde encontramos la dote obligatoria y la dote confesada, la dote estimada y la dote inestimada. Siguiendo con el tema, nos vamos a centrar en el régimen económico matrimonial en el derecho romano. Los romanos entraron en contacto con una regulación que mucho tenía que ver con el régimen de separación de bienes, con una serie de particularidades entre los cónyuges. El matrimonio romano en principio no podía crear un modelo especial de relaciones patrimoniales entre los cónyuges distinto del que a estos correspondía por su estatus familiar.
En cuanto a esto, debemos saber que si las personas dispuestas a contraer matrimonio eran personas alieni juris, es decir, personas sometidas a potestad a los efectos del patrimonio, seguían sujetos al pater familias. En este caso era de lo más normal, ya que en la familia tradicional el elemento colectivo del grupo era el pater familia y no el matrimonio, que recibía el nombre de familia agnaticia. Y si en cambio eran personas sui juris, entonces conservaban cada uno su patrimonio y su capacidad de adquisición de forma individual. En relación con esto, las mujeres sui juris en época clásica se encontraban sujetas a una tutela mulieris perpetua, solo en caso de que la mujer pasara mediante conventio imanum a la familia agnaticia del marido, independientemente de que ésta fuera alieni juris o sui juris. La mujer pasaba a depender de la potestad doméstica de su marido o del pater familias. Es decir, en este caso la mujer pasaba a formar parte del círculo familiar del marido, junto a la familia de éste, y por ello su patrimonio y todos sus bienes se fundían con el patrimonio familiar del marido, sin establecerse ningún régimen económico patrimonial especial por razón de matrimonio. En relación a la actualidad, vemos el régimen económico del matrimonio según las capitulaciones reguladas en el Código Civil guatemalteco. Según el artículo 117, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer o regular el régimen económico del matrimonio. En algunos casos las capitulaciones matrimoniales son obligatorias. Veamos el artículo 118 que nos indica los casos siguientes. 1. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. 2. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, parte u oficio que le produzca renta o el monumento exceda de 200 quetzales al mes. 3. Si alguno de ellos tuviere en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Y 4. Si la mujer fue guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. De la misma manera, el artículo 119 resalta la forma en que se deben constar las capitulaciones. Veamos. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación del acta se inscribirá en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectaren bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Artículo 120. Son nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas del convenio que contravengan las disposiciones de la ley o restrinjan derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí o con respecto a los hijos. Por último, tenemos el artículo 121 que cita lo siguiente. Las capitulaciones deberán comprender 1. La designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. 2. Declaración del monto de las deudas de cada uno. Y 3. Declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales, o con las modalidades y condiciones a que se quieran sujetar. Como hemos visto en las capitulaciones y el régimen económico en los tiempos de Roma, en el derecho romano y en nuestra actualidad, se han visto varios cambios, pero sin embargo se ha
ha seguido o se han seguido los mismos principios que tienen cada uno de estos y en común, que tienen un fin que siempre va a ser el bien común y el de la persona. Muchas gracias. Derechos emergentes del matrimonio y la unión de hecho. Al referirse a los derechos emergentes entre el matrimonio y la unión de hecho, se debe analizar en primer lugar qué es un derecho emergente y por qué se ha hecho necesario su creación, qué ha conllevado a la aparición de nuevos derechos que emergen de acuerdo a las necesidades y cambios sociales, políticos y culturales de los pueblos. Derecho emergente es un derecho nuevo que nace de acuerdo a las necesidades y cambios sociales, políticos y culturales de los pueblos. Es así que del matrimonio y la unión de hecho surgen en una sociedad con un fin común. Del primero, la sociedad conyugal con todos los derechos amparados en la Constitución e instrumentos internacionales y de la segunda, una sociedad de bienes amparados sobre similares preceptos jurídicos, creando una obligación entre cónyuge o convivientes, promoviendo la procreación, la afiliación, la adopción, los derechos correlativos entre padres e hijos, el derecho a alimentos, la ayuda mutua y la atención integral de los hijos. Del mismo modo, surge el derecho de la igualdad y oportunidad como cónyuges o pareja. Como primer derecho emergente está la afiliación. La afiliación se da cuando alguien es hijo de padres casados desde el punto de vista legal y moral. Los hijos cuentan con el respaldo de los padres. También se conoce como filiación matrimonial, estipulado en el artículo 199 al 208 del Código Civil. Consecuentemente con lo anterior, la relación materno-filial en aquellos siglos se vio abocado a un cierto desapego entre progenitora y descendientes, siendo estos casi propiedad del pater familias, que encontraba en ello la continuación de su nombre, de su culto familiar y de su patrimonio. También la adopción es un derecho emergente, es un acto jurídico que establece una relación paterno-filial entre una persona adulta y un hijo ajeno para tomarlo como propio. Artículo 228 del Código Civil. Los derechos correlativos entre padres e hijos es un derecho emergente, ya que en virtud de la patria potestad, los padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, establecidos en el artículo 252 y 253. Sin embargo, en la época romana, la patria potestad era un poder amplísimo que permitía disponer de la vida e integridad física de los sometidos, pero también podía el pater familia vender al hijo, ius vendendi. En el siglo posterior, el derecho fue progresivamente limitado, esos amplios poderes atenuados o eliminados gracias a una evolución del concepto patriarcal de la familia hacia una consideración de la función del pater más como un deber que como un derecho. El derecho al alimento también es un derecho emergente. En el artículo 278 nos dice, la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción de alimentista cuando es menor de edad. La ayuda mutua es también un derecho emergente. En el artículo 78 nos menciona que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. En la actualidad, la atención integral a los hijos es un derecho emergente. Sin embargo, en la época romana, el pater familia se le permitía rechazar a los hijos, ius exponendi, abandono que en ocasiones se realizaban por motivos económicos para no tener que mantener a demasiados hijos. Siempre estuvo peor visto el abandono de los varones que en el de las hijas. Y se menciona que en las fuentes una ley de Rómulo que obligaba a los padres a educar a todos los hijos varones y al menos a una mujer. Del mismo modo, surge el derecho a la igualdad de oportunidad como cónyuge o pareja. En el artículo 109, representación conyugal, la representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán esa autoridad y consideración igual en el hogar. De común acuerdo, fijará el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y la economía familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde. Las mujeres en Roma
en muchos casos no tenían derecho, pues eran considerados como cosas de las que podían disponer los hombres o pater familia. En otros términos, eran sometidos y hasta llevaban una educación diferente desde que nacían. A la mujer se le enseñaba a ser buena ama de casa, buena hija, buena esposa y una buena madre, mientras que en otros campos como la lectura, la escritura y la filosofía o los artes eran impedidas de aprender. Impedimentos para contraer matrimonio. Iniciaremos indicando cuáles eran los impedimentos para contraer matrimonio en la antigüedad según el derecho romano, ya que en ciertos casos no bastaba llenar los requisitos esenciales para contraer matrimonio en general. Sí concurrían determinadas circunstancias personales que inhabilitaban a los pretendientes contrayentes para casarse entre sí. Los impedimentos matrimoniales que eran más conocidos en esa época se regulaban principalmente en el parentesco dentro de cierto grado entre los pretendidos contrayentes, en desigualdad de clases, en motivos de orden público y en protección a los incapaces sui iuris contra los posibles abusos de sus guardadores. El parentesco comprendía tanto el vínculo civil de agnación como el natural de cognación y el vínculo de afinidad. En línea recta, el matrimonio está prohibido hasta el infinito, por razones obvias, ya que biológicamente uniones de este tipo van en contra de la naturaleza. En la línea descendente, ya fuera de agnación o de cognación, el matrimonio era prohibido sin limitación de grados entre los ascendente y el descendente. En línea colateral está prohibido entre hermanos, tíos, sobrinos y entre primos. En este último caso, cada vez fueron permitiéndose los matrimonios con mayor frecuencia, hasta que llega un momento en el que tal prohibición desapareció, por lo que podemos deducir que desde el derecho romano se crean los grados de parentesco, aunque no hay mayor rigor y en infinidad de grados en cuanto a las prohibiciones. Ya desde el derecho romano se establece el vínculo de afinidad y es el que existe entre un cónyuge y los parientes del otro, llamado affines sunt viri et uxoris cognati. Son parientes por afinidad los cognados del marido y la esposa. Podemos notar una causa más de prohibición para contraer matrimonio desaparecida en las legislaciones modernas, por causa de desigualdades de clases. El matrimonio fue prohibido en los primeros tiempos entre patricios y plebeyos, así como entre ingenuos y libertos. Pero estos impedimentos llegaron a desaparecer, aunque subsistió, sin embargo, un impedimento especial para contraer matrimonio. Los senadores y sus hijos con los libertos y las personas de profesión deshonrosa, como por ejemplo el ser un cómico. Por motivo de orden público, un funcionario de provincia y sus hijos estaban impedidos para contraer matrimonio con una mujer domiciliada en el territorio de la respectiva provincia. Esa era una prohibición vigente, creada en el derecho romano, y se estableció como protección a los incapaces. El tutor estaba impedido para sacarse con su ex pupila, llegada la pubertad, y el curador con la mujer menor de 25 años que estuviese bajo su tutela. Se quería evitar que estos guardadores, abusando de sus cargos, pretendieran eludir el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas de su administración y casándose con las mujeres que habían estado o estaban bajo su guardia. En la actualidad en Guatemala, los impedimentos para contraer matrimonio se encuentran regulados en nuestro Código Civil, específicamente en su título 2, capítulo 1 del matrimonio, párrafo 2, impedimentos para contraer matrimonio. Entre estos encontramos el artículo 88, casos de insubsistencia, el cual nos indica que
tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio. Número 1. Los parientes consanguíneos en línea recta, que son los padres, los hijos, abuelos. Y en lo colateral, los hermanos y medios hermanos. Número 2. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y 3. Las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conveniente, mientras no se haya disuelto legalmente esta unión. También en el artículo 89, ilicitud del matrimonio, nos indica que no podrá ser autorizado el matrimonio que sea del tutor y del protutor o de sus descendientes, con la persona que esté bajo su tutela o protutela, del tutor o del protutor o de sus descendientes, con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas todas las cuentas de su administración, como también del que, teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciere inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona. Y por último, del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción. Si por algún motivo no se cumple con lo anterior, en el artículo 90 nos indica las sanciones que se tendrán que cumplir y estas son. Artículo 90. Sanciones. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley, y las personas a que se refieren los incisos cuarto y quinto perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. En el artículo 91 también nos indica que si el funcionario que interviene en el acto tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de oficio o por denuncia del Ministerio Público o de cualquier otra persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá perseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuera ratificada, quedará sin efecto. Estos han sido todos los impedimentos para contraer matrimonio, tanto según el derecho romano en la antigüedad como en la actualidad según nuestro Código Civil guatemalteco. Derechos y deberes que se dan dentro del matrimonio. Apellido de la mujer casada. Por el matrimonio la mujer tiene el derecho de agregar el apellido de su cónyuge, salvo que el matrimonio se dé por nulidad o por divorcio. Ella ya no puede agregar ese apellido. Presentación conyugal. Ambos cónyuges tienen la obligación y la autoridad igual de tomar una decisión, por ejemplo, un lugar de residencia, la educación de sus hijos y la economía familiar que ellos puedan tener o puedan darle a sus hijos, porque no solo la responsabilidad está en el papá, de que si él trabaja van a tener buena economía familiar y si él no trabaja no van a estar bien. Por eso dice que ambos tienen el derecho. Protección a la mujer. El marido debe de darle protección y asistencia a su mujer. Ambos cónyuges tienen la obligación de cuidar y atender a sus hijos, dado el caso que normalmente el padre cree que porque él trabaja no puede cuidar a sus hijos y siempre le deja toda la responsabilidad a la mujer, cuando no es así. La responsabilidad es de ambos. Obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. No solo el hombre puede trabajar,
también la mujer debe de contribuir al sostenimiento del hogar, desempeñando algún oficio, alguna profesión o algún comercio. Pero si el marido estuviera incapacitado, la mujer cubriría todos los gastos de los ingresos que ella reciba, ya que los dos tienen la obligación, pero si en ese dado caso no pudiera uno, el otro cubriría toda la responsabilidad. Número 5. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer siempre tendrá derecho sobre el sueldo, salario o ingresos de su marido, dada la cantidad que le corresponda para la alimentación de ella y de sus hijos. Igual derecho tiene el marido. En los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo. La unión de hecho. Antes de empezar a hablar sobre qué es la unión de hecho, es necesario poder establecer en dónde surgió etimológicamente. Tradicionalmente se ha utilizado el término concubinato, palabra que etimológicamente proviene del concubare. Esta es una comunidad de hecho, dándose así una importancia esencial a las relaciones sexuales que se mantenía fuera del matrimonio. Sin embargo, actualmente existe cierto consenso en que el término concubinato tiene una connotación peyorativa, toda vez que se encuentra exclusivamente en las relaciones sexuales mantenidas en forma extramatrimonial, sin hacer alusión al resto de los elementos que lleva a configurar este tipo de uniones. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y legislación comparada existen varias opiniones acerca de la cual es la denominación más adecuada para referirse a la unión de hecho. Especialmente nos enfocaremos en la época de Roma. Es el antecedente más antiguo que se conoce de la unión de hecho, es el concubinatus romano. Sin embargo, la unión de hecho regula en la actualidad en Guatemala, que tiene poco en común con el concubinato en Roma, pues el matrimonio romano consistía en una situación jurídica a la cual se le reconoció efectos jurídicos. En la misma situación se encontraba el concubinato, de manera que en ninguno de los dos se requería formalidad alguna para su constitución. Los efectos de esta unión en Roma era que la mujer no era elevada al nivel social del marido y no tenía el título de mater familia, en la cual era distinción en la civilización romana. Asimismo, la mujer no constituía dotes como en las juntas, nupcias, y para la determinación de esta unión no existía una formalidad alguna como en el caso del divorcio. Ahora nos enfocaremos en la unión de hecho que se da en Guatemala, la cual en la Constitución de la República de Guatemala se le reconoce la unión de hecho. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 48, que nos habla de lo que es la unión de hecho y nos dice que el Estado reconoce la unión de hecho y la ley lo preceptuará todo lo relativo a la misma. Está regulado también en el Código Civil vigente, que lo incorpora en las modificaciones pertinentes en el capítulo 2 de la unión de hecho, que abarca del artículo 173 al artículo 189. La unión de hecho no es más que una forma de matrimonio, sino el reconocimiento de una situación que ha durado no menos de 3 años, en la que el hombre y la mujer con la capacidad para contraer matrimonio han vivido juntos, han procreado, han trabajado y han adquirido algunos bienes, por lo que es de justa que se establezcan los derechos de ambos y sus mutuas obligaciones tal como si fueran casados. Si así no fuera, se seguirá constituyendo el absoluto del más fuerte, quien ha determinado esa unión dispondría de los bienes y dejaría en el mayor desamparo al cónyuge con cuya colaboración logró formar el pequeño capital. Tipos o clases de uniones en Guatemala. 1. El simple concubinato, que es ilícito en Guatemala. 2. La unión de hecho, que es lícito o legal. 3. El matrimonio o la unión legítima por excelencia. Tipos de uniones de hecho. Unión de hecho voluntario: se declara y se formaliza ante el alcalde municipal por medio de un acta o ante un notario por acta o por escritura. Están establecidos en el artículo 173 del Código Civil. La unión de hecho contenciosa o judicial es la que declara el funcionario judicial competente mediante la sentencia. Están en el artículo 178 del Código Civil. Requisitos para determinar la unión de hecho. 1. La capacidad legal para contraer matrimonio. 2. Exista un hogar o haya existido en caso de defusión de uno de los convivientes. 3. Que la vida en común se haya mantenido en forma constante y estable por 3 años como mínimo.
4. Que se cumpla o se haya cumplido en caso de muerte de uno de los convivientes con los fines de procreación, alimentación, educación a los hijos y mutuo auxilio. La unión de hecho se encuentra regulada en el Código Civil, libro primero, título segundo de la familia, capítulo 2 de la unión de hecho, contenido en los artículos 173 al 189. Para declarar una unión de hecho, nos basaremos en los artículos 173 al 175 y el 178. La pueden declarar ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o ante un notario, esto con la finalidad de producir efectos legales. Los requisitos podríamos decir que son que exista un hogar, que tengan una vida en común que se haya mantenido por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumplir con los fines de procreación, alimentación, educación de los hijos y auxilio recíproco. ¿Cómo se hace constar? Por el acta que levanta el alcalde o por la escritura pública o acta notarial, según fuera lo requerido ante el notario. Después de ello se tiene la responsabilidad por parte del notario o por parte del alcalde de dar el aviso correspondiente ante el RENAP para proceder con la inscripción del mismo. En el caso que se declararan bienes comunes, se tendrá que mandar la certificación o el testimonio notarial al registro general de la propiedad o al segundo registro. También existe la posibilidad que se solicite el reconocimiento de la unión de hecho si solo una de las partes estuviera de acuerdo y la otra estuviera en oposición o porque la otra parte hubiera fallecido. Para esto se presentará ante un juez de primera instancia competente que por medio de su sentencia hará la declaración de la unión de hecho si ésta fuera comprobada. ¿Qué contendrá dicha sentencia? El día o la fecha probable del inicio de la unión de hecho, los hijos procreados, los bienes adquiridos durante la unión de hecho, estos si existieran. Dicha sentencia favorable también tiene que ser presentada al RENAP y ante el registro general de la propiedad o el segundo registro. Claro, si existieran los bienes inmuebles. La unión de hecho, debidamente declarada, surte los mismos efectos que el matrimonio, siempre recordando y aclarando que no se puede reconocer en el caso de menores de edad. Según el diccionario enciclopédico de Derecho Usual, nos establece que los esponsales son la promesa de casarse, que se hace el hombre y la mujer con recíproca aceptación. Esponsales deriva del verbo latino espondeo, que significa prometer. Los esponsales no son otra cosa que la promesa de futuro matrimonio. Se desprende entonces que se trata de una promesa, conteniendo elementos personales que son los futuros contrayentes o prometidos. Se puede hacer de manera verbal o escrita. Preferentemente debe ser por escrito, para que al momento de existir una ruptura impetuosa pueda probarse la existencia de la promesa en la correspondiente acción civil. El contenido de dicho documento necesariamente debe de incluir a ambas partes y además estipulaciones voluntarias de acuerdo a las circunstancias que puedan suscitarse. Existe un poco de confusión en cuanto al vocablo esponsales, pues se le suele asociar con los regalos que se intercambiaban los futuros esposos. Sin embargo, estas se constituyen como garantías para el cumplimiento de dichas promesas. No son regalos. Se indica también que es un matrimonio aún no celebrado. Sin embargo, es incorrecto afirmar que sea un matrimonio preliminar,
porque en sentido estricto es una promesa para contraer futuras nupcias. En la antigua Roma se celebraba entre dos familias, se realizaba la petición de mano de la futura esposa, que el padre del futuro esposo solicitaba. Si la petición era aceptada, en esta ceremonia se celebraban grandes banquetes y los prometidos intercambiaban unos anillos de hierro. Esta tradición romana de los anillos se trasladó a las bodas celebradas en la actualidad. Los prometidos de Roma solían ser muy jóvenes, la mayoría de veces eran niños. Sin embargo, la boda se celebraba pasado varios años, teniendo en cuenta que debían llegar a la edad adecuada para poder casarse. Si la promesa se incumplía en un principio, se estableció accionar por daños y perjuicios. Posteriormente, las sanciones fueron más bien en cuanto al honor. Se tachaba de infame al que infirió en la promesa. En el derecho canónico se distinguió los esponsales de presente que se constituía en el matrimonio y los esponsales de futuro que consistía en la promesa de contraer matrimonio. Según los decretales y el Concilio de Trenta, los esponsales de futuro surtían efecto y obligaban a contraer el matrimonio. En la actualidad, el país, por ser multiétnico, multilingüe, pluricultural, en algunas localidades se celebran ceremonias de promesa de matrimonio, particularmente en las poblaciones indígenas, quienes a través de sus costumbres y tradiciones configuran lo que el mundo de lo jurídico le denomina esponsales, por lo que se le vincula con el derecho constitucional. Sin embargo, es necesaria la regulación en el ordenamiento jurídico interno en cuanto a establecer la acción civil. Dicho sentido lo recoge la legislación guatemalteca según lo preceptúa el Decreto Ley 106 Código Civil en el artículo 80 con el epígrafe esponsales. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de matrimonio. Por ejemplo, si en una pareja el novio le entrega un anillo, el famoso anillo de compromiso, encima le regala una casa a la pareja porque van a casarse, existe esa promesa, pero pasan distintas cosas, se disuelve la relación, se rompe la promesa. En ese caso, la normativa guatemalteca lo regula, establece que ese anillo, esa casa, lo que se dio con la promesa de matrimonio, sean devueltas a quien las dio, siempre y cuando éste las pida de vuelta. Extinción de los esponsales. Para comprender este tema, empezaremos por definir las dos palabras que conforman esta oración, las cuales son extinción y esponsales. Recapitulando de una forma más concreta, diremos que la palabra esponsales viene del latín sponsalis, cuyo significado es promesa recíproca del futuro matrimonio, y la palabra extinción se refiere al proceso de desaparición o cesación de determinadas cosas. En este sentido, diremos que la extinción de los esponsales se refiere al incumplimiento de la promesa matrimonial, es decir, que se decida finalmente no llevar a cabo el matrimonio. Formas de extinción de los esponsales, según Castantoveñas, son los siguientes. Celebración del matrimonio. La celebración del matrimonio hace que la pareja pasen a ser cónyuges, extinguiendo entre ellos la institución esponsalicia, y esta es la promesa recíproca de matrimonio cumplida, es decir, el matrimonio efectivizado y realizado. Como segunda forma de extinción, tenemos la incapacidad sobrevenida de uno de los promitentes. También está por acuerdo conjunto. Los novios deciden la ruptura de la promesa de matrimonio, la manifestación de voluntad recíproca de los esponsales de poner fin a la promesa de matrimonio, lo cual implica en la mayoría de las veces el fin de la relación intersexual. Decisión unilateral. Tal supuesto desencadena los efectos que el ordenamiento jurídico establece para la ruptura de la promesa de matrimonio por causa exclusiva de uno de los promitentes. Muerte. La muerte pone fin a la relación intersexual, por tanto pone fin a la institución esponsalicia. Como último factor, tenemos la oposición de los progenitores.
efectos o consecuencias que conlleva la ruptura de la promesa matrimonial. Existen unos efectos jurídicos derivados de la ruptura de la promesa matrimonial, según Queseda Sánchez, efectos puramente patrimoniales, en todo caso derivados de la reparación de gastos concertados u obligaciones contraídas por confiar en el futuro consorte. Esto es porque se dice que esta cuestión puede parecer más una cuestión de amor propio que jurídica. Por ejemplo, el restaurante, el fotógrafo, la agencia de viajes, la orquesta, los invitados, todos ellos querrán ser indemnizados por la cancelación de sus servicios a tan escasas fechas del enlace. Es aquí entonces donde se plantea la verdadera cuestión jurídica. ¿Quién debe responder de tales gastos y obligaciones? No se trata, por lo tanto, de obligar al contrayente que no desea continuar con la promesa de matrimonio a que cumpla lo prometido, ni de solicitar una indemnización por los perjuicios causados, sino más bien de que quien ha ocasionado gastos a otras personas bajo su promesa de que tales gastos tenían sentido, los devuelva y reponga a quien los ha sufrido inmediatamente, de forma que no le cause ningún perjuicio patrimonial.